adaptar las medidas que se tienen que adaptar o está catapultado o se catapulta el solo. Totalmente de acuerdo. Porque ahora las audiencias son digitales y hay que Sí, tener, y tienen que darle, tienen que ofrecer variedad, porque hay bastantes contenidos. Tenemos Netflix, tenemos Amazon, tenemos Hulu, tenemos todas las plataformas que están ofreciendo una serie de entretenimiento. Entonces, nosotros como medios de comunicación, bueno, como periodistas, que pertenecemos a un medio de comunicación, ¿qué le vamos a dar a esas audiencias? la ventaja es que la gente siempre, o sea, no tenemos que confiarnos, ¿verdad? Pero la gente, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, continúan viendo los noticieros locales. Y eso nos da una gran ayuda, ¿verdad? Pero no hay que confiarnos. Ah, sí, pero en cuestión de radio y televisión. Pero el medio impreso, si no evoluciona, no Sí. hace su propia evolución, la dio goodbye. Ok, Conferencia de prensa. vamos a ir rapidito, pónganse los audífonos porque vamos a ver un video. Esperaríamos que se pueda ver más o menos este video. Ahí les va. Me gritan por si no se oye bien. A través de la Cátedra de Relaciones Públicas, los estudiantes de sexto nivel de la PUCE, sede Ibarra, explicarán básica y claramente algunos parámetros importantes para la organización de una rueda de prensa, de tal forma que este material pueda servir como instructivo para organizarla. Antes de dar una rueda de prensa, debemos invitar a los medios. Enviaremos un comunicado, escrito, fax, correos electrónicos. ¿Quién da la rueda de prensa? Si tiene o no tiene presidencia, es decir, si tiene presidencia, se colocarán de acuerdo a las voces informantes un número impar, no mayor a 7, y quien la preside irá en el centro. El ordenamiento de las demás autoridades se establece alternándose de derecha a izquierda, de mayor a menor jerarquía. Si no tiene presidencia, deberá colocarse en número par. Es importante precisar para qué se da la rueda de prensa y cuáles son sus objetivos. En determinados casos se adjunta cartas o tarjetas de respuesta para confirmar las asistencias. Debemos hacer unos cuantos preparativos antes del acto. La capacidad de la sala es muy importante. Hay que calcular el número de personas que van a acudir. Hay que redactar los comunicados y resto de información escrita o un dossier que se va a repartir en la rueda de prensa. Es importante también colocar personal de protocolo que pueda coordinar el orden y la atención dentro de la sala en la que se realiza la rueda de prensa. Para una mejor atención es recomendable ofrecer aperitivos a todos los presentes. Además, se debe comprobar el resto de los detalles como la megafonía, los servicios, los carteles identificativos en la mesa directiva y en algunos casos también las acreditaciones para los periodistas. Hay que recordar que una rueda de prensa es la que convoca una persona o institución para informar sobre algo, por ejemplo, un hecho o un producto. Debemos ofrecer un mensaje claro y directo y también cumplir el objetivo para el que fue montada la rueda de prensa. Tenemos que saber que los medios van a reflejar la noticia tal y como teníamos planificado. Establecer tiempos al momento de las preguntas es indispensable con el objetivo de que los periodistas amplíen la información que desean cubrir. Deje los sitios más delanteros para la prensa gráfica y sitúelos siempre de espaldas a la luz, sobre todo si la rueda de prensa va a ser realizada al aire libre. Convocar una rueda de prensa supone desplazar a muchos periodistas y cámaras hasta el lugar donde se celebra. Las mejores horas para ello es hasta la hora del almuerzo. Hay que tener en cuenta la importancia y objetivo de la rueda de prensa, porque si la convocamos muy tarde, pueda que los medios no publiquen eso al día siguiente, en caso de que ese era nuestro objetivo. Posteriormente, es conveniente hacer un seguimiento a todos los medios de repercusión de la información aportada. Ok, eso es más o menos, ustedes lo van a ver más ustedes en la clase que se llama Relaciones Públicas, pero quiero que nosotros aquí estamos del otro lado, estamos organizando una rueda de prensa o una conferencia de prensa con el objetivo de que hagamos una dinámica y que conozcamos cómo se hace del lado periodístico. En este caso no somos el lado organizador, aunque también lo estamos organizando. Por eso ahí dice que hay que tener boquitas, que hay que tener aquí. Obviamente nuestra conferencia de prensa es en línea, así que no necesitamos todo eso. Lo que sí necesitamos... Por mensaje. Por mensajitos, así ahí van las boquitas. Pero sí queremos que sea una conferencia de prensa bien seria.
Por cierto, quiero saber si el grupo de Eddie ya tiene el tema de la conferencia de prensa y los invitados, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes son, Eddie? Y para no chocar. Bueno, los invitados ya ahorita estamos ya ultimando ya. El tema va a ser educación. El primer invitado que sí ya lo tengo confirmado es Carlos Héctor. Los demás compañeros que me ayuden. ¿Cuál es? Savillón. Ajá, él es el representante de las escuelas privadas de Honduras. Y el otro que estoy esperando que me responda es Marlon no sé qué. Es el representante de las escuelas públicas de aquí de San Pedro Sula. Ok, y el otro grupo, el grupo número 2, ¿qué tema van a tocar y qué invitados tienen? Grupo 2. Grupo 2. Hey, ¿quiénes son del grupo 2? ¿No hay nadie del grupo 2 ahí? Sí, licenciado. Ah, hola, ¿qué tal? Estoy. ¿Ya tienen tema, no? Mire que estamos todavía en un cierto, porque tenemos 2 temas, pero aún no nos decidimos. Queremos tocar el tema sobre la pedofilia y la legalización y sobre el Código Penal, pero todavía no nos decidimos cuál de los dos. Ya estamos contactando a los expertos, pero todavía no tenemos así como planteado cuál de los 2 temas, pero están en esos 2 temas. A ver cuál los decidimos. Sí quisiese que se haga bien como que fuera una conferencia de prensa real, presencial, algo como que buenas noches compañeros, miembros de la prensa, bienvenidos. Hoy tenemos la conferencia de prensa, estaremos hablando sobre este tema. Bien, así como lo vamos a ver que se debe ser. Una conferencia de prensa casi siempre es muy seria, ¿verdad? No importa que sea una conferencia de prensa de deportes, de prensa general o espectáculos, siempre es muy seria y lleva un patrón de seguimiento bien estructurado. Así que quiero que por favor sigamos eso. Vamos a ir rapidito porque la presentación que hice, que por cierto felicitaciones para mí, quedó bien bonita, está un poco extensa, así que vamos a ir rapidito, ¿verdad? Así que las conferencias de prensa son una herramienta indispensable para atraer la atención de los medios de comunicación. Los organizadores de la campaña pueden utilizarlas para presentar las cuestiones relacionadas con la campaña a los periodistas. Ok, es importante, miren chicos, en algún momento ustedes tienen que pensar, ok, yo quiero ser relacionador público. Y tenemos que, fíjense que en el video que vimos, no sé si lo lograron escuchar bien, ¿lo escucharon bien o más o menos? Sí, ¿verdad? Sí, no, se escuchó bien. Ok, ellos decían de temas como edecanes, como boquitas, como esto. Miren, a nosotros nos conocen en el gremio que si hay comida vamos a llegar. Hasta o van a... La voy a quitar, no me voy a ver mejor ahorita. Sí, es una realidad, ¿verdad? Así que aquí no estamos viendo desde los 2 puntos. Miren, y saben que yo sí hasta voy a quitar la presentación y voy a poner la cámara. Fíjense, ¿quiénes organizan las conferencias de prensa? Periodistas. ¿Y saben qué dicen? No, hombre, si das comida te llegan. Y son compañeros de nosotros. Pero es una realidad, o sea, es una realidad que duele. Porque es cierto, si hay comida, la mayoría de medios llegan. Entonces, en algún momento a ustedes les va a tocar organizar conferencias de prensa y se van a dar cuenta que lastimosamente lo que acabo de decir es una realidad. Y otra de que, ¿cómo se llama? De que arrasan con todo. Mejor ni sigamos, mi estimado Eddie, porque realmente sí es complicado ese tema. Ok, sigamos, pues vamos a hacer esto un poco grande. Este tema es bonito, las conferencias de prensa son el vivir de nosotros. ¿Por qué realizar una conferencia de prensa, Eddie? Se puede dar más información que un comunicado de prensa. La conferencia de prensa es interactiva. Se puede anunciar un desarrollo importante y explicar sus implicaciones locales y más amplias. A menudo se puede generar el tipo de noticia o publicidad. Cuando muchos representantes de los medios están presentes, la conferencia realmente parece digna de hacer noticia. Es decir, la presencia misma de los medios le da importancia. Una conferencia de prensa exitosa puede no solo generar noticia, sino también levantar la moral del propio grupo. Es decir, este puede sentirse orgulloso al saber que la prensa realmente asistirá a escuchar lo que se tiene que decir.
Imagínense una carta que le mandan a alguien de ustedes. Licenciada Suheili. Le pone, va. Medio, o sea, licenciada Suheili. Periodista Patito TV. Estimada licenciada Suheili, por este medio se le invita al lanzamiento de la candidatura a la alcaldía del licenciado ilustre Oscar Hananía, el cual se revisará en tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal hora, tal hora, tal hora. Y al final le ponen, su presencia le dará mayor realce a nuestro evento. Y dice Suheili, oh, qué bonito lo que dijeron de mí. O sea, que si yo llego, no, esto va a estar muerto. Sí, y dice Suheili, si yo llego, eso va a ser más mejor, dice todavía, ¿va? Entonces, entendamos de que no soy yo. Cuando dicen su presencia dará mayor realce, está diciendo la presencia de su medio dará más realce. Y aquí lo dice, cuando una conferencia es exitosa es cuando llegan los medios. Yo sé que varios de los que ya tienen algo de experiencia les ha tocado ir a conferencias de prensa donde solo llegan 2 o 3 medios, ¿verdad? Entonces, agarra muchísima más importancia la nota cuando llegan los medios. O sea, hacer una conferencia de prensa es para que lleguen los medios, no para que no lleguen. Y me gusta aquí donde dice que una de las ventajas de las conferencias de prensa es que se vuelven interactivas. ¿Por qué? Porque la respuesta que le dieron a Eddie puede servirme para mí hacer otra pregunta. Mire, aquí está el que todo mundo ama. ¿Cuándo realizar una conferencia de prensa, Eddie? Hey, hombre, la gente está manchando, hombre. Usted está manchando. No, yo no manché nada. Dale. Cuando el acontecimiento incluye a un individuo destacando a quien los medios deberían de tener acceso. Aquí una cosa, miren, yo no es que odie al Partido Nacional ni nada, pero fíjese que el alcalde de San Pedro Sula, rara y contadas veces, ya tiene casi 8 años de ser alcalde, ha dado conferencias de prensa o permite que los medios lo aborden. ¿Qué será? ¿Será que hay un problema con él ahí? ¿Por qué? Porque el servidor público está obligado ahí dice, mira, es como un tipo de cabildo abierto a dar declaraciones a los medios. Incluso si en algún momento alguien de ustedes ya asociará a un político, dígale, ¿querés quedar bien? Da conferencias de prensa. Miren, ¿saben quién da conferencias de prensa todos los días? O una vez a la semana, creo. No sé si son todos los días o una vez a la semana. El presidente de México da conferencias casi todos los días. Todas las mañanas. No sé si lo hace a las 7 o a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana invita a un montón de blogueros. Que ha sido la crítica de la noticia allá en los periodistas. Pero ¿qué prefiere la gente? ¿Tener un presidente que te dé la cara o tener un presidente que nunca te habla, un alcalde que nunca te habla? En Tegucigalpa, por ejemplo, con esta crisis humanitaria y esta crisis que tenemos, el alcalde Tito Afura brilla por su ausencia. Entonces, la gente, los políticos, la gente que está afuera ahorita, dando la cara, apoyando, dando lo que sea, a esa gente hay que apoyarla. Aunque sea gallinas que den. La gente critica a don Roberto, por ejemplo. Oigan, prefiero comerme una sopa de gallina a no comer nada. Ahí dispensen, ¿verdad? Que se me salió ahorita el indio, pero es una realidad. Sigamos, Eddie. No, hombre, como dijo ahí en Canal 10, que el Polón estaba dando gallinas y para otra persona que se estaba robando el corral. Totalmente. Miren, y no es por nada, quien da de su dinero, si fuera una bolsita con agua, óigame, está sacando. Ya en estos tiempos, ¿quién da de su dinero? Nadie. Bueno, sigamos porque ya me enojé. Cuando la organización tiene avisos significativos que hacer, por ejemplo, el inicio de una campaña o una victoria de cabildeo. Cuando hay una emergencia o una crisis alrededor de su grupo o de los asuntos de que este trata. Cuando un número de grupos están participando en una acción y la demostración de apoyo enfatizará que esta acción es noticia. Cuando se desea expresar una reacción ante un acontecimiento relacionado con la causa de la organización, por ejemplo, cuando se lanza un reportaje nacional de importancia para esta causa.
Hago una pregunta, aquí quiero escuchar a varios, pero en cosa de un minuto. ¿Creen ustedes que es necesario que Honduras esté haciendo 3 cadenas nacionales todos los días? ¡No! Porque hay una a las 7:30, otra a las 9, No. y obligan a los medios a enlazarse a las 12 del mediodía. ¿Sí o no? No debería, Rápidamente. no debería de ser necesario, podrían dar un solo comunicado y listo. Ok, ¿saben quién me llega o quién me la sube, como dicen los chavalos? Nayib Bukele. Nayib Bukele por Twitter coloca, ok, hoy se realizaron tantas pruebas, pum, vaya, en Instagram, en Facebook, y ahí murió. Pero aquí queremos justificar cosas, y que conste que yo no soy en contra del gobierno ni a favor, pero me parece que es un exceso, ¿verdad? Parece que es un exceso. Es igual, hay veces que hacen, por favor, mute a alguien ahí el teléfono, el micrófono. Hay veces que instituciones abusan también de hacer conferencias. Ok, ¿cómo realizar una conferencia de prensa, Eddie? Número 1. Número 1, definición del mensaje. Defina los mensajes claves que se desean enviar a la comunidad. La meta puede ser presentar o ventilar más de un tema, anunciar un nuevo programa o acontecimiento, reaccionar ante una historia noticiosa o a una crítica o ataque, o llamar la atención hacia un o a mención o reconocimiento que el esfuerzo ha obtenido. Cualquiera que sea el mensaje, debe resumirse en 3 a 5 puntos claves para la prensa. Ok, si yo quiero una conferencia de prensa, número 1, el mensaje tiene que ser nuevo. No puedo salir con temas desfasados. Imagínense que ahorita quisieran hacer una conferencia de prensa de cómo avanzan los concursos que se hicieron en noviembre, diciembre en el gobierno, en educación media y primaria, que por cierto fue un fraude, ¿verdad? Toda la gente que hizo concursos, incluyendo a mi esposa, mi esposa no llegó a los 75, llegó como a 68, pero fíjense que los que pasaron no les han dado su famosa plaza. Qué cosa, ¿no? Número 2. Programación de la fecha y hora. Será necesario determinar una fecha y una hora para la conferencia de prensa y cerciorarse sede de que no entre en conflictos con otros. Acontecimientos de prensa o plazo de los medios. Una forma para saberlo es comprobar con los medios locales y los servicios de cable, los cuales sabrán si la conferencia de prensa está en conflicto con otro evento. Y eso pasa muy rápido. Aquí tiene que ver mucho en estos puntos que están aquí, y es cierto, dice que los mejores días para hacer conferencias de prensa son martes, miércoles y jueves. Y las mejores horas son entre 9, aquí dice entre 10 y 11, pero yo diría entre 9 y 11, porque son las horas pico y puedes salir en los noticieros del mediodía. Eso es una realidad. Ahora, los viernes no es buen día, porque los viernes casi siempre las mismas entidades, especialmente las de gobierno, no tienen actividad los viernes. Y los lunes son como el día donde hay más noticias, ¿verdad? Sigamos. Elección del sitio. Asegurarse de elegir un sitio para la conferencia de prensa que tenga un estacionamiento adecuado y que no esté demasiado lejos para que viajen los reporteros. Asimismo, escoja un sitio que proporcione interés y esté en relación con el tema. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno de Estado, el Palacio de Justicia de la ciudad, o una clínica local, u otro sitio donde se estén realizando actividades de las que se están hablando. Correcto. Selección y capacitación de los participantes. Aquí brindamos algunos consejos para los participantes. Sea claro y preciso. Evite el uso de jerga, retórica o lenguaje explosivo, y evite los y ajá. Concéntrese en el asunto para no distraer a la audiencia con sus palabras. Asuma que la audiencia es inteligente. Evite escucharse como si tratara con niños. No juegue ni agarre ningún objeto, eso provoca distracción y esto lo hace parecer nervioso. La apariencia cuenta, los participantes deben estar apropiadamente vestidos para la ocasión. Diga siempre la verdad. Si no sabe la respuesta a una pregunta, dígalo. No exagere o proporcione actos que no están respaldados por evidencia. No presente opiniones como si fueran hechos, ni haga acusaciones que no puedan ser comprobadas. Hay algo interesante, por ejemplo, a nosotros nos encanta, a los periodistas, que hayan conferencias de prensa y estén algunas personas. Por ejemplo, cuando juega el maratón, ¿quiénes son de deporte? ¿Hay alguien aquí de deportes? ¿A quién le encanta que dé las conferencias de prensa cuando juega maratón? Está Davis creo que está ahí. Davis.
Vamos, aquí estoy. Cuando juega el Maratón y pierde a los medios, ¿a quién le encanta que dé conferencias de prensa? A ver, ¿no escuché? Wow. Cuando hay partidos de fútbol y juega el Maratón y al final hay conferencias de prensa, ¿a quién le gusta de los periodistas que hable siempre del Maratón? Héctor Vargas. Porque El Héctor, profesor Vargas, sin duda. sí, ¿por qué? Porque es un saladísimo y se enoja y se pelea y se levanta. Y cuando es el Motagua, la Barbie. Y cuando son conferencias políticas, nos encanta escuchar a Salvador, porque Salvador siempre sale con una tontera, siempre sale con una cuestión ahí medio rara. Y de una u otra forma son desventajas que están teniendo estos políticos. Sigamos. Bueno, esta cosa creo que se trabó. Esa ya la dijimos ya. Sí, pero es que se trabó, creo, mi amigo. Ahí está. Marco Minense es juramentado como ministro de Gobierno Digital. What the fuck. Sí, ahí así, ni sé qué es. Ah, es lo que hablaron ayer, ¿verdad? Sí, pero Marco Minense no sabe absolutamente nada. Contacto con los medios. Vamos. El primer paso al entrar en contacto con los medios es crear una lista de correo completa de los editores asignados en las estaciones de televisión, los directores de noticias, en las estaciones de radio y en los principales periódicos, y los editores de los periódicos semanales. Incluso se debería incluir a los servicios de televisión por cable. Otros que se deberían asegurar de incluir en la lista son los reporteros con los que se ha trabajado anteriormente. Los contactos que se pudieran tener entre los medios y los reporteros que pudieron haber cubierto el asunto en los últimos meses. Seguimiento con los medios. Después de que se haya enviado los memorándum de prensa a los medios, se debe darle seguimiento al memorándum a través de contacto telefónico con los principales medios. De algunos días de tiempo al memorándum. Para que le llegue a los destinatarios y comiencen con el seguimiento telefónico de la gente a quien le ha enviado. Si nunca recibieron uno, ofrezca llevarles uno o enviarles un fax. También de seguimiento de una segunda vez en la mañana, o sea, antes de la conferencia. Es importante esto. Vamos a ver, si yo voy a tener una conferencia de prensa el próximo miércoles, ¿con cuántos días de anticipación debo de mandar el correo o el mensaje o la invitación? Vamos a ver. Chicos. Yo pienso que una semana. O una semana. Vamos a ver, ¿quién más? No sean... Chicos. A ver, unos 3 días de anticipación, de 3 a 5 días. 3 a 5 días. Una semana, opino. Una semana. Ajá, ¿y Eddie cuánto opina? Pues yo he hecho relaciones públicas y yo lo hago de una semana y estoy a 2 días y el mero día en la mañana antes de la conferencia de prensa estoy haciendo el recordatorio a los medios. Correcto, sí, yo pienso que 7 días, 5 días es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con demasiado tiempo de anticipación, a la gente se le olvida. Y si lo hacemos con muy poco tiempo, la gente pone el pretexto de que lo hicimos con muy poco tiempo. Entonces yo pienso que 5 días hábiles es un buen tiempo. Si usted viene y está recordando, eso es muy importante. Y al final colocar, habrá comida. Desarrolle una carpeta de prensa o una hoja de prensa. Una carpeta de prensa es un archivo con la información de fondo que se proporcionará a los reporteros sobre el asunto o programa en cuestión. Las carpetas de prensa son muy útiles si el grupo puede permitírselo. La carpeta de prensa puede contener lo siguiente: una lista de los participantes de la conferencia de prensa, un comunicado de prensa que debe indicar la posición del grupo respecto al asunto, lo destacado en la conferencia de prensa y unas cuantas notas de los participantes para mayor información. Vea preparando los comunicados de prensa. Información de fondo sobre el asunto, es decir, estadística, fondo histórico, antecedentes, historia de casos o reimpresiones de reportajes. Algunas fotografías brillantes en blanco y negro. Las fotografías de acción son las que más interesantes. Biografía resumida de los participantes de menos de una página. Ok, una carpeta de prensa o una hoja de prensa es básicamente un resumen de lo que se va a hablar. Eso sirve mucho también para que el periodista no esté
Porque a veces hay periodistas que solo dejan la grabadora y no les importa de lo que está hablando. Entonces, eso no debería de ser así, ¿verdad? Pero como es así, entonces lo que se hace es que se da una hoja de prensa y la persona se guía de lo que se está hablando ahí. Preparando las... ¿Mande? Sino que viene después de que la persona dio la conferencia, viene el periodista y en vivo. Ajá. ¿De qué fue lo que habló aquí? Pasa mucho, sí, pasa mucho. Preparación de la sala es bien importante. Hay varias cosas que se pueden hacer para preparar el cuarto donde se realizará la conferencia de prensa. Aquí presentamos algunos consejos. Comprobar la ubicación de enchufes eléctricos para micrófonos e iluminación. Colocar en una sala una mesa lo suficientemente larga con los nombres sobre tarjetas para que todos los oradores tengan asiento. Proporcionar suficientes asientos en la sala para los reporteros y espacio adecuado para su equipo de trabajo, por ejemplo, cámaras fotográficas, micrófono. Desplegar materiales visuales como el fondo de panel del orador, pancartas, carteles, etc. Tener una hoja de registro para la asistencia, que eso es muy importante porque de ahí sirve también base de datos para futuras conferencias de prensa o futuros comunicados a enviar. Proporcionar un podio para el moderador, quizás con el logotipo de la organización sobre el mismo. Tener té, café, agua y cualquier otro refrigerio para los refrigerarios. ¿Qué colocarlo? ¿No? ¿Qué colocarlo? Durante la conferencia, ¿qué se debe de hacer? De la bienvenida a los miembros de prensa conforme van llegando. Haga que los miembros de prensa se registren con su afiliación y dé a cada uno de ellos la carpeta correspondiente de prensa. Siente a los participantes en la conferencia de prensa detrás de la mesa frente a los reporteros sentados. Compruebe la hoja de registro para ver qué medios están representados. También se debe hacer contacto personal con los principales representantes de los medios antes o después de la conferencia de prensa, como para darle más seguimiento o más hundimiento al tema. Comience aproximadamente a tiempo, máximo 5 minutos después del tiempo programado. Grabe el acontecimiento para sus propios archivos y para posible uso de los medios. Haga que el moderador dé la bienvenida a la prensa, presente el tema y a los participantes. Cada participante debe aparecer no más de 3 a 5 minutos, destacando 3 a 5 minutos puntos claves. Destacando 3 o 5 puntos claves, perdón. Eso es importante. A los invitados que ustedes tengan, dígale, bueno, don Wilfredo, no sé qué, usted va a hablar entre 3 y 5 minutos al inicio. Cada uno, si tienen 2 o 3, pues serán 15 minutos, no más. Y de ahí empieza la ronda de preguntas. Sigan. Después de todas las presentaciones, el moderador debe atender cualquier pregunta de la prensa y dirigir las preguntas a los participantes apropiados. Eso es importante. Si ustedes van a tener 2 o 3 invitados, entonces ustedes tienen que decir, hola, así como el del TikTok, ¿va? Hola, yo soy Oscar Hananía y quiero preguntarle a Suheili, ¿por qué anda esa toalla en la cabeza? Tiene que ser directa la pregunta. No puede ser ambiguo. No puede decir, yo quiero preguntar cuál es el futuro de la educación en Honduras. No. La pregunta diga, yo quiero preguntarle al representante de las escuelas bilingües o el sector privado de cuál es el futuro que le espera a las escuelas bilingües. Ya que un diputado tonto dijo de que seleccionará el pago de mensualidades a los alumnos. O sea, ¿con qué van a sobrevivir las escuelas bilingües? Va directa a la pregunta y no tiene que ser tan larga como ya la hice, ¿no? Sigamos. Después de aproximadamente 45 minutos, finalice la conferencia de prensa. Agradezca a los participantes por presentarse y a los medios por asistir e invítelos al coffee break. Es importante. ¿Saben qué es importante? Muchos periodistas hacen esto. Muy buenas, señor secretario de Educación. Yo le tengo 8 preguntas. O sea, no, vas a hacer una. Tal vez más 2, pero lo correcto debería ser una. En ronda, ¿va? Yo esperaría que cada uno de ustedes haga mínimo 3 preguntas. Yo aquí estoy dando 20 puntos, pero no son 20 puntos regalados. Yo quisiese que fueran 3 preguntas buenas de cada uno. O sea, 3 rondas de preguntas mínimo. Ustedes deberían de traer 5 preguntas en carpeta, pero de esas 5 solo hacer 3, ¿va? Seguramente. Y el que está coordinando debe de pedirle a los invitados que las respuestas sean cortas, sean precisas. ¿Para qué? Para que nos ajuste el tiempo. Ese día vamos a tener 1 hora.
Ok, hasta la próxima clase. No sé, chicos. No sé si tiene, permítanme. Jugar un rato donde Cristeli. Sí. No sé si hay preguntas sobre esta tarea bonita que vamos a tener y que va a ser interesante. Chicos, yo voy a pedirles que ese día, yo no sé por qué hay un fenómeno de que no activan las cámaras. Me imagino que algunos es por ahorrar datos, pero ese día, si hay 20 integrantes, miren, yo voy a hacer una cosa. Ese día necesito que al inicio, por lo menos todos, o por lo menos esos 2 días, tengamos conectadas las cámaras, por respeto a los invitados, los 20 o 22 que van a estar ahí participando. Y por respeto a la gente que nos va a estar viendo en Facebook Live. Todos con las cámaras encendidas ese día, especialmente a los que van a preguntar. No quiero que ese día diga Eddie, por ejemplo, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1, integrado por Vicky, Axa, Escobar, Lara, y los demás solo están escuchando. No. Yo quiero que digan muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia, esta conferencia de prensa que tenemos los alumnos de la clase de Televisión 2. Es un privilegio para nosotros estar con nosotros. Vamos a abordar el tema tenemos a los invitados y esos son los miembros de los compañeros harán preguntas al final. Fulano de tal, que tiene el representante tal cosa, fulano de tal, el representante tal cosa, tiene 5 minutos a hablar. Correcto, y no quiero que digan, bueno, va a hacer preguntas después y Katia no, aunque esté ahí, pero Katia no, porque Katia es del grupo 2, no. O sea, no hay necesidad de decir eso. Lo que solamente ustedes ya van a saber quién va a ser el 1, quién va a ser el 2, quién va a ser el 3, y si a Katia le toca, pues Katia va a preguntar, y si no le toca, no va a preguntar. Si alguien quiere preguntar preguntas que valen la pena y que no las hicieron los muchachos, pueden hacerlas al WhatsApp. Saber que ahí están las preguntas. Pero aquí en la aplicación hay una cuestión para levantar la mano. Entonces ahí dicen, donde están todos los participantes, ahí está levantar la mano. Entonces ahí levantan la mano y ahí de los que estemos moderando y vamos a ver eso. Entonces ahí vamos a decirle para que la persona pueda levantar la mano y hacer la pregunta. Pero quiero más que todo que sean los que les toca ese día. ¿Por qué? Porque entonces los demás no van a querer preguntar. Ahí que ahí abrimos. Pues por si acaso alguien que no es del grupo que desea preguntar, pues mejor hagámoslo, Eddie, en el chat para que alguien pregunte de lo que le toca. Suheili quiere preguntar algo. No, solo estaba probando porque nunca había hecho eso de levantar la mano. Siempre miraba y yo ni cómo es eso. Ok, hay más preguntas. Jocelyn, Yesenia, Carla. Entonces, que hagan la pregunta entonces en el chat, entonces. En el chat de WhatsApp, mejor, para que los que les toca ese día puedan hacerla. Pero la idea es que ustedes lleven las preguntas, pues. Pero si mejor hacen la pregunta aquí en el chat, aquí del grupo. Bueno, puede ser, sí. Y el moderador la lee. Aunque por WhatsApp se puede depurar mejor. Puede ser. Yo digo que por WhatsApp, mejor WhatsApp. Ok, si no hay preguntas, chicos, yo me despido de ustedes. Recuerden que el día martes los quiero bien. Por ahí querían preguntar. Ok, ya voy a... El día martes quiero... Yo solo le iba a decir que... No, que en todo caso, si yo entiendo que hay que tener la cámara encendida, pues se me ganaría con todo el relajo que como ahorita. No hay problema. Más bien, más bien yo la quiero felicitar porque se nota que hay un deseo de querer estar en la clase. La felicito más bien. La felicito, Axa, por su amiga. Entonces, si no hay preguntas, chicos, ese día los quiero bien bonitos a todos. Si es posible, los varones con su corbatita, si es posible, bien guapos ahí, porque acuérdense que esto es una conferencia de prensa y en las conferencias de prensa generalmente debemos de ir bien arregladitos. Así que, por favor, ese día las cámaras encendidas. Si no hay preguntas, chicos, yo los dejo. Dios me los bendiga a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Recuerden la conferencia de lunes. Ahí les voy a mandar la invitación. Cuídense.